Bitcoin lleva cayendo ya casi un 25% en menos de 7 días, rompiendo niveles de soporte importantísimos y sobre todo con pocas perspectivas de frenar. Así que en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin. Explicaré qué está pasando en el mercado de las criptomonedas, qué nos ha llevado hasta aquí y en qué nos tenemos que fijar a partir de ahora. Bueno, antes de tratar, evidentemente, diferentes métricas para contextualizar la situación que estamos viviendo, vamos a ver qué está pasando en el mercado de las criptomonedas, ya que, como podemos comprobar, el precio de Bitcoin desde los máximos alcanzados el día 29 de julio ha caído ya hasta ahora mismo un 25,38%. Es cierto que el día de hoy aún está en proceso, llevamos una caída aproximada del 8, entre el 8 y el 9%. Pero esto igual que puede leerse como positivo en el sentido de, oye, llevamos un 25 y pico, pero igual recuperamos, puede leerse también como negativo en el sentido de, oye, llevamos un 25 y pico, pero igual nos vamos a 26, 27, 28, ¿no? Como no lo sabemos, vamos a focalizarnos en lo que sí podemos contextualizar, en lo que sí que podemos tocar, y es que, pues bueno, tenemos a Bitcoin cayendo lo que hemos comentado, tenemos a otras criptomonedas de menor capitalización como Ethereum cayendo bastante más. Si ya vamos bajando y seguimos bajando, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Polkadot, que además lo comenté literalmente hace 3 días, cuando el precio estaba por aquí, sobre el nivel de 5. El comentario que hice fue en el sentido de que no era el mejor momento para hacer DCA o para comprar ni Polkadot ni ninguna altcoin, no porque no haya que comprar cuando el precio está cayendo, que es el momento de comprar, sino porque si tienes más perspectivas de que el precio pueda seguir cayendo, pues es mejor no comprar, ¿no? Y ya comentamos que pues Polkadot no era la altcoin que peor estaba, pero es que en ese momento Polkadot estaba en 5 y comentamos que el hecho de romper los mínimos anteriores pues nos llevaba a los mínimos históricos del anterior mercado bajista, pero que había tantas y tantas otras altcoins que ya estaban en mínimos, ¿no? Entonces, vemos que en la medida en la que vamos bajando de capitalización, lo que ocurre con el mercado es que la caída incrementa. Esto se ve reflejado en el gráfico de la dominancia. ¿Qué es lo que está haciendo la dominancia? Bueno, también la semana pasada tratamos este patrón de continuación, hablamos de que normalmente la dominancia lo que hace es romper de esta forma, y es que crea una especie de acumulación en máximos, los rompe y hace un pullback. Acumulación en máximos, los rompe y hace pullback. Acumulación, rompe y hace pullback. Y aquí ya hablamos la semana pasada de que ya había formado una acumulación con 1, 2, 3 intentos de ruptura. El gráfico diario había roto y teníamos que esperar, porque estamos justamente cayendo, a ver si esto realmente formalizaba el patrón que habíamos visto en todo este ciclo de hace más de un año y medio, casi 2 años de la dominancia subiendo, es decir, el pullback y la continuación, o si se trataba de un tipo o de algún tipo de alteración, ¿no? Bueno, como podemos comprobar, la dominancia de Bitcoin sigue formando una clara estructura alcista, con lo que un poco certifica esa hipótesis que hemos comentado hace unos instantes, en la cual comentábamos que en la medida en la que vas bajando de capitalización, la caída es mayor. También lo podemos ver en los gráficos de capitalización de mercado. El gráfico total está formando una estructura, en este caso es la capitalización total de mercado, claramente bajista. Total 2, una estructura mucho más bajista. Total 3, una estructura pues realmente similar a Total 2. Total 2 excluye Bitcoin y Total 3 excluye Bitcoin y excluye también Ethereum, pero es que ya si nos vamos a Others, lo cual indica la capitalización total desde el top 10 hacia abajo, pues la caída es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, una vez más vemos que el mercado está sangrando, el mercado está cayendo y como menos seguridad transmite el activo, más grande es la caída. Es un poco caídas de mercado bajista. No es que estemos en un mercado bajista, ahora hablaremos de ello un poco, del contexto en el cual nos encontramos, de la situación que estamos viviendo, pero la realidad es que cuando el mercado es bajista, lo que cae más es el activo menos seguro, es decir, la altcoin de turno. Cuando el mercado es alcista, la altcoin de turno cae menos. Y esto ya lo hemos demostrado miles de veces, pues simplemente poniendo un gráfico encima de la mesa de la dominancia de Bitcoin, por ejemplo, y encima de la mesa poner Total 3 y Bitcoin. Y te das cuenta de que cuando
el mercado es alcista en Bitcoin y en Total 3 y se forma una caída, la dominancia de Bitcoin cae más. ¿Qué significa que la dominancia de Bitcoin cae? Pues que Bitcoin está perdiendo fuelle respecto al resto del mercado, con lo cual, dentro de una caída, porque lo vemos en Total 3 y en Bitcoin, la dominancia cae, con lo cual Bitcoin cae más. Entonces, habiendo dicho esto, oye, esto está muy bien, ya hemos visto qué está pasando en el mercado de las criptomonedas, vamos un poco a ver qué es lo que nos ha traído hasta aquí y lo vamos a tratar a través de diferentes métricas o diferentes análisis que hemos ido haciendo durante estos últimos 15 meses, 12 meses, 11 meses aproximadamente, hablando de diferentes perspectivas de lo que estábamos viendo. Lo primero que quiero tratar es esto de aquí. Es una tabla de retornos mensuales en Bitcoin y simplemente lo que hace es ponerte encima de la mesa cuál ha sido el retorno mes a mes desde el año 2010. Y hemos visto que en los años, esto lo estuvimos comentando el año pasado, que en los años pre-halving lo que ocurría con Bitcoin, es decir, año 2023, año 2019, año 2015, año 2011 y ya está, lo que ocurría es que la mitad del año era positiva y la mitad del año era negativa. Y no voy a contar meses ahora, es así, ya está. Si alguien lo quiere verificar, que pare la pantalla y lo vea, pero unos 6 meses eran alcistas y unos 6 meses eran bajistas. Ojo, esto no significa que la estructura era esta, 6 meses para arriba y 6 meses para abajo. No, ni mucho menos. Eran años positivos, buenos para Bitcoin, pero la mitad del mes, la mitad del año estábamos subiendo y la otra mitad caíamos. Lo único que, pues, dentro de esta disposición, pues había años más alcistas o menos alcistas, porque en general los meses positivos sumaban más que los negativos, pero mensualmente hablando, eran 6 y 6. ¿Qué ocurrió el año pasado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses alcistas. Resumen, 1, 2, 3 meses negativos. Además, 3 meses negativos que 2 de ellos fueron julio y agosto, que son meses sospechosos habituales, porque agosto y septiembre son los 2 únicos meses, aquí lo podemos ver, que de promedio son negativos en Bitcoin, históricamente hablando, y julio es un mes que de promedio es positivo, pero es de los menos positivos de todos, junto a junio. Fijaros, junio y julio, si paráis un momento el vídeo y comparáis la tabla, veréis que tienen los porcentajes positivos más bajos, con lo cual 2 de los meses negativos ya fueron en 2 meses donde se podía esperar que fueran negativos. ¿Esto qué significa? Y lo hemos comentado muchas veces. Cuando el mercado es proporcional, se equilibra, se ajusta. Si tú subes esto, tú no caerás esto para equilibrarte. Tú caerás esto y luego continuarás subiendo. Perfecto. Pero te equilibrarás. Si tú subes esto, no caerás esto. Caerás esto y luego podrás seguir subiendo, pero subirás de forma equilibrada. Y esto ocurre en todo. ¿Qué significa? Significa, y lo hemos comentado, que si el 2023 se podía esperar que históricamente fuera más negativo, el 2024, por muy positivo que sean los años halving, que son los años positivos, los años que realmente el precio de Bitcoin y las criptomonedas tiran con fuerza, no podíamos esperar que fuera tan positivo como antes. Porque claro, lo que no puede ser es, no, 2023 tendría que ser más negativo de lo que fue. Ha sido positivo, se siente. 2024 tiene que ser positivo. Esperamos entonces que sea positivo. Claro, esto no funciona así. Entonces, punto número 1. Venimos de un año, 2023, más bueno de lo habitual. Históricamente hablando, podíamos esperar que este año 2024 no fuera tan positivo. Punto número 2. Esta sobrecompra generada en el año 2023 nos llevó a este gráfico de aquí, donde el precio de Bitcoin llegó a niveles de riesgo elevados. Estos simplemente son el gráfico de Bitcoin de fondo y unas bolitas que van variando en función de la sobrecompra, sobreventa, en base a métricas de riesgo, volatilidad y demás. Entonces, lo que vimos es que lo que provocó el año 2023 es que la sobrecompra, y aquí llegamos justamente después del año 2023, en marzo del 2024 ya, llegará al nivel de 0,7, 0,8 en Bitcoin. ¿Cuántas veces hemos analizado esto de aquí? Todas y cada una de las veces que el precio de Bitcoin ha llegado a 0,7, 0,8, debido a lo positivo que fue el año 2023,
el precio ha ido hacia un nivel de riesgo un poquito más frío, 0,3, 0,4. Evidentemente, esta métrica, como más cálido es el color, más sobrecompra, y como más frío, más sobreventa. Pues 2023 nos llevó a una sobrecompra muy importante que históricamente siempre nos ha llevado a posteriori a una sobreventa clara. Y las caídas que hemos hecho no han ni llegado a este punto. Vamos a ver dónde han llegado. Están justamente ahora llegando al punto métrico anterior. 0,4, 0,5. Es decir, podíamos esperar, porque lo hemos hablado muchas veces, que esta tesitura de sobrecompra nos llevara a, de nuevo, ¿el qué? Equilibrarnos. Además, justamente, hemos estado viendo un montón de formas contextuales que le daban un poco la dirección a lo que estaba ocurriendo al precio, como por ejemplo lo que ocurrió con USDT. ¿Cuántas veces hemos tratado este gráfico de USDT, que queda mejor en escala aritmética, este gráfico de aquí, poniendo encima de la mesa el gráfico de Bitcoin? Voy a eliminar los números, porque esto realmente nos da también un contexto importante de lo que estaba ocurriendo en el trasfondo. Y ahora ya entramos a hablar de trasfondos, que es algo mucho más importante que, entre comillas, simples métricas. Fijaros, tenemos USDT.D, es decir, la dominancia de USDT, y una diagonal que encaja con momentos donde el USDT ha tocado esa diagonal, que ya he marcado con líneas verticales, porque es un análisis que hemos hecho 1000 veces, y donde USDT ha explotado con fuerza al alza. ¿Qué es lo que ha hecho todas y cada una de las veces Bitcoin? Llegar a un máximo y caer, 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 llegar a un máximo y caer. Llegó a un máximo y ahora está cayendo, evidentemente, mientras USDT, en la misma diagonal que llevamos respetando desde diciembre del año 2017, está subiendo con fuerza. Esto es importante y es mucho más importante de lo que parece, porque no es simplemente sumar y restar meses, no es simplemente ver lo que están haciendo 4 bolitas, que también son importantes porque te dan un contexto mayor, pero esto te está hablando del contexto que hay detrás del mercado, de para dónde y por dónde circula el dinero. ¿Cuántas veces hemos tratado este gráfico de aquí? Gráfico que además, me vais a permitir, encaja perfectamente con lo que ocurre con la dominancia de Bitcoin. Dominancia de Bitcoin subiendo con fuerza, en un teóricamente ya mercado alcista bien desarrollado. Hemos hablado muchas veces de que la dominancia no es automática, no es que Bitcoin inicie un mercado alcista y automáticamente la dominancia caiga. ¿Por qué? Pues porque cuando Bitcoin está empezando a subir, la gente no sabe si es un pullback para seguir cayendo o si realmente está cambiando algo en el mercado, con lo cual sigue haciendo DCA a Bitcoin, dejando de lado las demás altcoins. Obvio, cuando ya el mercado está desarrollado de forma alcista, la dominancia empieza a caer. Pero ¿qué es lo que hemos estado viendo recientemente? Hemos estado viendo que pese a que Bitcoin formaba subidas importantes aquí o aquí o aquí, y caídas importantes como aquí, aquí o aquí, ¿qué seguía haciendo la dominancia? Subir. ¿Qué seguía haciendo USDT.D? Subir. ¿Qué estaba ocurriendo en el contexto del mercado? Lo mismo. No había cambiado nada. Lo hemos hablado 1150 veces, porque es real y además no lo vimos solo de gráfico, no lo vimos solo de análisis, lo vimos también a través de esta métrica de aquí, ADI, línea de avances y retrocesos. ¿Qué pasa si el mercado está subiendo con fuerza? La capitalización de mercado está subiendo con fuerza, mejor dicho, como estaba ocurriendo, y total 10 o top 10, clara tendencia a la baja. Top 25, tendencia increíblemente bajista. Top 100, tendencia totalmente destrozada. ¿Qué pasa? Si ves que la capitalización sube, pero en términos generales tanto el top 10 como el top 25 como el top 100 de criptomonedas están cayendo. Pues significa que esta capitalización de mercado te la están levantando 4 gatos. Y que cuando estos 4 gatos, como por ejemplo nuestro amigo Bitcoin, empiecen a sufrir, empiecen a caer, que es lo que está ocurriendo durante finales de la semana pasada y hoy lunes, principios de esta, el mercado se destroza.
Y esto, además, provoca una similitud clara y evidente, que será que no lo hemos tratado veces, a lo que ocurrió en el año 2019. ¿Qué ocurrió en el año 2019? Que el precio de Bitcoin venía de un claro mercado bajista, perfecto, hizo un cambio de tendencia, perfecto, recuperó con fuerza, igual con extrema fuerza, porque creo que todo el mundo es capaz de ver las diferencias entre la recuperación del año 2019, que es literalmente esto, y la recuperación del año, por ejemplo, 2016, que es impulso y pullback, 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 sobrecompra excesiva, mercado bajista. Esto es una estructura ordenada, equilibrada, proporcional. Esto no lo es. Resultado, tendencia y ciclo alcista limpio y natural. Demasiada sobrecompra, viaje importante, en mitad de la nada. ¿A qué se parece más? Mejor dicho, ¿a qué se parece más esto? ¿Al año 2019 o al año 2015, 16, 17? Pues más al año 2019. Con lo cual, me he permitido el lujo durante todos estos últimos meses de comparar la estructura, tanto técnica como, ojo, contextual, en muchas ocasiones, del año 2019 con la del año 2024 o 2023-2024, donde formamos un principio de cambio de tendencia con el doble techo y más allá de que evidentemente una vez el precio recuperó, una vez el precio se dio la vuelta, más que entrar en una disposición así, entrábamos en una disposición más horizontal, pero la estructura la hemos comparado 1000 veces y no solo con lo que está ocurriendo respecto al año 2019, sino también con lo que ocurrió en el oro. Vamos a venir al oro. Durante tantos momentos de su época, ¿qué es lo que ocurrió con el oro? Que el nivel de los 2000 parecía un meme. Y llegamos a los 2000 en 2020 y el precio colapsó. Llegamos a los 2000 en 2022 y el precio colapsó. Y cuando el oro intentó llegar a los 2000 en 2023, la gente ya se reía. Y el precio, fijaros cómo la gente empezó a vender. La gente empezó a frenar la subida en 1980, después de esta gran vela alcista. ¿Por qué? ¿Creéis que estas velas de aquí son casualidad? No, es la gente diciendo, esto va a caer porque ya ha caído 2 veces y porque está clarísimo que va a caer. Yo no me voy a poner corto en 2000, yo me pongo corto en 1980. ¿Por qué? Porque puedo. Y ya pondré el stop por aquí encima y ya me arriesgaré, pero yo no me quiero perder esta fiesta. Y efectivamente, esto es gente poniéndose muy corta antes de que el precio tan siquiera llegara. Y comentamos, vale, el oro está haciendo, o hizo en su momento, un patrón de triple techo y a la cuarta vez que llegó también le costó un montón. Sí, terminó rompiendo, pero le costó un montón. Y esto, si el precio de Bitcoin no rompe de forma natural y entre comillas rápida esta zona de máximos, le puede pasar también a Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque cae de cajón, porque es lógico, porque si tú tienes un nivel de resistencia, la gente se pone corta en ese nivel de resistencia. Y la idea no fue nunca compararlo en cuanto a tiempos, pero tenemos un máximo después de un mercado alcista, pullback, impulso, pullback y continuación, pullback, impulso, pullback y continuación, cambio de tendencia, impulso, pullback y ruptura del mínimo anterior, cambio de tendencia, impulso, pullback y ruptura del mínimo anterior, recuperación, impulso, pullback fuerte, impulso, impulso, pullback fuerte, impulso y freno, o lo comparas con este nivel, da igual, freno, impulso, pullback, impulso, impulso, pullback, impulso, freno aquí, acumulación en máximo. ¿Qué hizo el oro? Pam, para abajo. Lo hemos hablado muchas veces. Y esto podríamos seguir poniendo elementos, pero la idea no es decir de lo que hemos hablado. La idea es explicar que hemos tratado temas técnicos de Bitcoin, técnicos de otros activos, contextuales, métricas numéricas, métricas de comportamiento. Hemos tratado un montón de elementos y no debería sorprender esta situación, que ahora hablaremos de qué puede pasar a continuación y en qué fijarnos.
Porque la realidad, ¿cuál es? La realidad es que Bitcoin está a un 30% de los máximos históricos. No es nada grave lo que ha ocurrido tampoco. Técnicamente hablando no es positivo. Ya lo venimos comentando hace tiempo, los agravios técnicos que va sufriendo Bitcoin. Pero aún la realidad es que no hemos vivido nada que haga cruz y raya o que sentencie lo que está ocurriendo con Bitcoin. Entonces, ¿en qué fijarnos a partir de ahora? Toda la parte anterior que he comentado es trascendental, es importantísima. Primero, para contextualizar y segundo, para que se entiendan todos los argumentos distintos que se pueden ir acompañando respecto a una dirección. Y que el mercado no es acción-reacción. En el mercado se va cocinando todo hasta que termina explotando. Entonces, lo primero, si os acordáis antes, en la anterior gran caída, hablamos de que podíamos venir a testear estos niveles de liquidez por debajo de esta zona de aquí, del mismo modo que aquí habíamos testeado estos y que aquí habíamos testeado estos, ¿no? Y que con lo cual podíamos como alterar la ruptura del soporte. Y siento hablar para las personas que me siguen de forma más habitual, porque estoy dando por hecho mucha información que ya se debería conocer debido a que si me vas siguiendo, pues vas actualizándola, ¿no? Te recomiendo que si vas perdido, pues busques el vídeo del día 30 de abril y verás esta información más detallada. Pero bueno, comentamos en esta ruptura de aquí que podía ser una toma de liquidez, perfecto. Y que con lo cual podíamos alterar y dilatar la ruptura del soporte para simplemente tomar la liquidez y volver a meternos dentro. Ok, ¿esto es otra toma de liquidez? A ver, sí, no. Al final, cuando tú haces máximos y mínimos decrecientes, estos impulsos de aquí toman la liquidez de aquí. O sea, la realidad es que todo el rato el mercado está tomando liquidez en todo momento. Pero, ¿a qué direccionábamos esa toma de liquidez? Pues lo mismo que aquí, a tener una zona importante de mínimos donde hay stop loss situados, que el mercado barra esos stop loss y utilice la fuerza de venta de esos stop loss para hincharse a compras y darse la vuelta. Pues lo que ocurrió aquí. En este caso es lo mismo, no. ¿Puede el mercado hacer así? Sí, porque no tengo una bola mágica. O sea, no sé lo que puede hacer, sinceramente. A partir de un conjunto de elementos técnicos y métricos, definiremos qué es lo que puede hacer. Pero de entrada, el recurso ese que comentamos aquí no está aquí. Porque claro, entonces todos los movimientos bajistas son tomas de liquidez, sí. Y cuando te das cuenta, o todos los alcistas, y cuando te das cuenta hemos tomado tanta liquidez que hemos pasado de los 160 a los 20.000. Con lo cual, ¿es toma de liquidez? Si te vas a la definición de toma de liquidez, sí. Si te vas a la estructura que comentamos que podía ocurrir aquí, la respuesta es no. Esto ya es una ruptura clara de la zona de soporte, una ruptura clara del nivel inferior del rango y hablamos que nosotros aquí no podíamos hacer nada. Sin embargo, aquí sí que podíamos ver qué es lo que ocurría. ¿Qué es lo que ocurrió? Llegamos, rompimos, confirmamos. Perfecto. No ocurrió nada que pudiéramos hacer. Ni desaceleración, ni freno, ni giro, ni patrón en 4 horas. No hubo nada. Ruptura clara. Con lo cual, ya está. El rango es un nivel de resistencia y de soporte donde el precio va de abajo a arriba y de arriba a abajo sin saber cómo va a ir de un lado a otro y que en general siempre gira, excepto una vez que rompe, ya sea para continuar o para formar un movimiento de reversión. En este caso, ha formado un movimiento de reversión porque veníamos subiendo con fuerza, lo hemos salvado muchas veces a la baja y lo hemos salvado también muchas veces al alza. Esto lo salvamos incluso por lo que comentamos de la liquidez, en este caso ya no lo hemos salvado. Como digo, el precio al final puede hacer lo que sea. E independientemente de que hubiera probabilidades decantadas hacia una dirección, hablamos de eso, de probabilidades, no hablamos de certezas sobre lo que va a ocurrir, con lo cual, aunque aquí se formara, qué sé yo, un doble suelo y dijéramos, vale, en cuanto a probabilidades, lo más probable es esto. El precio podría hacer un doble suelo y para abajo, ¿ok? Entonces, de entrada ya no sabemos nunca lo que va a ocurrir, pero es que en este caso tampoco tenemos un conjunto de probabilidades tan claro como para que nos indique una cosa o la otra. Lo que es evidente es que ya hemos roto esta zona de soporte, que dejamos atrás el rango y que si nos ceñimos a lo que puede ocurrir a continuación, lo más probable es que el precio, no en el corto plazo de hoy mismo o de mañana o de pasado, pero en un plazo de 10 días,
el precio esté más abajo de lo que está ahora. ¿Por qué? Pues porque tenemos varios elementos técnicos, métricos y contextuales, que ya hemos comentado, que nos indican que no hay ningún motivo aparente para pensar que esto debería frenar. Entonces, el punto ahora es entender que, siempre comento lo mismo, que cuando está cayendo un cuchillo, tú no lo puedes intentar coger en el aire porque te vas a cortar. Entonces, vamos a dejar que esto caiga, vamos a dejar que esto sangre, vamos a dejar que, o yo voy a dejar que esto caiga, que sangre y que las personas que quieran participar en este movimiento, que evidentemente las hay y muchas, porque si no esto se quedaría plano, participen. Yo no voy a ser quien vaya de listo o quien quiera pasarse de la raya para intentar pillar un cuchillo que está cayendo. Entonces, yo voy a dejar que caiga y desde el suelo lo recogeré. ¿Esto qué significa? Significa el hecho de focalizarnos en siguientes niveles. Obvio, hay zonas. Ahora estamos en la media móvil de 50 semanal, venimos de romper la bull market support band, quien tenga otras medias móviles perfecto. Hay niveles. Yo creo que el siguiente nivel importante son los 48.000 aproximadamente. Es esta línea amarilla que tengo aquí. Entonces, ¿a mí cuándo me va a empezar a interesar Bitcoin? Cuando lleguemos a este nivel de aquí y yo vea algún tipo de reacción. Del mismo modo que comentábamos en el rango, oye, cuando lleguemos a la parte inferior del rango, a esta zona de aquí, de los 60.000, veremos si frena o no frena. Pues lo mismo. Cuando lleguemos a los 48.000, veremos si frena, no frena, cómo llegamos, qué es lo que va ocurriendo, y entonces tomaremos una decisión. A priori, ¿la decisión cuál será? Pues el precio cae con fuerza, yo lo que voy a hacer es buscar oportunidades de giro a corto plazo para, del mismo modo que busco el giro a corto plazo, ver cómo llegamos a estas zonas de aquí, sobre los 56.000, donde tendremos, pues por ejemplo, la bull market support band más cerrada, además, donde tendremos medias móviles y toda la pesca, los mínimos anteriores y demás, para ver cómo llegamos a este nivel de aquí y ver si mantengo mi posición en largo y entro a corto plazo, pero la mantengo, o si por el contrario busco un giro en swing. Y esto efectivamente es lo que sentencia el mercado alcista de Bitcoin. O es que ha durado poco. Pues mira, ha durado lo que ha durado o lo que ha tenido que durar. Obvio, aún podríamos mantener una estructura similar a lo que vivimos en el año 2019, cuidado, donde pues, se forma este doble techo, impulso, pullback, continuación, y cuando se sentencia el mercado alcista, pues se da la vuelta. Pero vaya, esto no lo sabemos, esto lo tenemos que ver en la medida en la que va ocurriendo. Es decir, ahora decir, esto va a ser así, no tiene sentido porque no tienes información suficiente. Tú tienes que ir día a día, semana a semana, mes a mes. Entonces lo iremos viendo, evidentemente. Pero lo que quiero comentar es cómo voy a enfocar yo lo siguiente. Cómo voy a enfocar yo los siguientes días. Primero, me da igual lo que ocurra, que caiga y que termine de caer. Segundo, ¿dónde quiero ver que cae? Pues en un nivel importante, porque si no, no me sirve. Tercero, me enfocaré en cómo llegamos a ese nivel para tomar decisiones operativas. ¿Es un buen momento para hacer DCA? Yo, de nuevo, yo no lo voy a hacer. Yo ya he estado subiendo vídeos durante todo el año 2022, 2023, inicios, en los cuales os enseñaba cómo compraba y qué compraba. Ya he hecho el DCA que quería hacer. Ahora no voy a hacer DCA aquí. Si seguimos cayendo y superamos los 45.000, los 40.000, sí que estaré interesado en volver a hacer algo de DCA. Pero no aquí. No en una zona en la que primero estamos tan y tan cerca de los máximos históricos, porque estamos tremendamente cerca de los máximos históricos. Y segundo, el patrón técnico, como he dicho, contextual y métrico, es para que esto sea más grave, con lo cual, ¿para qué voy a estar haciendo DCA aquí? Yo prefiero esperarme. Así que nada, quería de alguna forma hablar de diferentes elementos. Primero, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Segundo, ¿qué nos ha llevado hasta aquí? Tercero, cómo enfocar los siguientes días, semanas y meses. No quería hacer nada más, espero de alguna forma haber podido solventar dudas, haber podido aclarar cosas y evidentemente pues seguiremos actualizando día a día. Si hace falta esta tarde hacer otro vídeo, pues lo haré. Si hace falta hacer 10 o 15 vídeos esta semana, los haré. No hay ningún problema, iremos actualizando, iremos viendo cómo evoluciona todo esto.
Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.